Seguimos en Avid Chess. Vamos a ver un tema súper interesante del libro para ganar en ajedrez de Rousseau. Despeje de líneas o casillas. Bueno, vamos a ver 5 ejemplos. Como siempre, este tema viene dado las líneas que son columnas o filas. En este caso, vamos a ver que regularmente tenemos una pieza de menor valor y atrás hay una pieza que tiene mayor alcance. Entre valor y alcance, ¿verdad? Hay veces que hay casillas donde podemos amenazar cosas, entonces, ¿qué otra cosa vemos? Bueno, como en los ataques dobles o en sí amenazas de mate, destrucción de la defensa, muchas veces como aquí se nota que la dama no está defendida, ni nuestra dama está defendida. Entonces buscamos jaques o amenazas, en este momento no tenemos jaques directos y este jaque no tiene tanta fuerza. Tenemos una torre en la columna. Si visualizamos, tenemos que ver que esta torre es fuerte, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, bueno, podemos tener sacrificios de alfil, por ejemplo. En este caso podríamos sacrificar la dama, pero no nos conviene. O, como sucede en esta parte, a poner dos piezas en un punto, ¿verdad? Siempre y cuando calculando qué tanto podemos sacrificar, bueno, ¿qué tanto contrajuego o posibilidades de mate, en este caso, regularmente son posibilidades de mate, podemos lograr? Entonces, vemos que las jugadas candidatas son alfil por H6 podría ser una, pero nos comen, y al torre por G7. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que calcular, ¿verdad? Es mejor intentar como si estuviéramos en una partida. También tenemos dama por H6. Esto pensando en las posibles jugadas, dama por H6, peón por. Ahora, sabemos que hay un despeje de línea, entonces por eso nos ayuda en el tema, pero si no supiéramos, tendríamos que al dar jaque, o sea, nosotros tomamos, se abre la columna y damos jaque, pero el caballo tiene una jugada de defensa y perderíamos la dama, ¿verdad? Entonces, nos queda alfil F6, dama por H5, torre por G7 y ahora sí estamos en un esquema de, bueno, lo que sucede adelante tiene un nombre, pero tenemos esquema temático de un alfil y una torre, donde por descubiertos puede ganar material y en su caso dar mate, ¿verdad? De hecho, si estuviera este peón, aquí en H7 sería mate. Pero bueno, entonces, mínimo visualizamos las tablas, ¿verdad? Alfil F6, da por H5, y aquí tenemos la posibilidad de que al hacer rey H8, damos el jaque a la descubierta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese alfil no nos los puedan comer a la hora de dar jaque a la descubierta y recuperamos y ganamos un peón, ¿verdad? Es lo mínimo que podemos ver. Pero ya están en nuestra posición nosotros siempre y cuando podemos comer y volver. Y a eso se le llama molinillo. De hecho, también hay una partida de Carlos Torre que, sobre este tema que es muy, muy instructiva, que tenemos torre por F7. El rey nomás va a tener estas dos casillas, mientras que el alfil esté aquí y la torre va a poder comer todas las piezas que están en esa línea, en esa fila. Entonces, hace jaque, se devuelve, se va, captura. Todavía nos podemos comer este peón. Sin embargo, y aquí directamente no nos comemos el peón porque le damos actividad y directamente podemos, ahora fíjense, vamos a quedar con dos piezas, nos comemos un peón, tenemos ventaja de dos peones y aparte una pieza. Entonces, damos jaque y les volamos la dama. Y aquí se termina el problema, tenemos suficiente ventaja para ganar, ¿verdad? Bueno, ahí acaba el problema y vamos al siguiente. Ok, lo devuelvo como siempre. Ahora, ¿qué vemos aquí? El despeje de líneas y que la dama no está defendida. Ok, esta se me hizo más interesante, tardé más en resolverla,
Pero debemos de ver dos cosas. Bueno, número uno, tenemos una posición donde tenemos igualdad de peones, pero la estructura está más débil de las negras. El rey mm, percibe que tiene menos casillas, tiene 4 casillas libres y más que nada que esta torre está, yo digo que esta torre es la que tiene o sea, que podría dar al evaluar la ventaja, ¿verdad? También tenemos que nuestras piezas están mejor coordinadas, bueno, nuestras piezas, las piezas del blanco, del bando que tiene la ventaja, y tenemos un caballo que nosotros tenemos alrededor de una, dos, y casi, nomás el caballo no está haciendo una labor, pero tenemos 4 piezas que pueden atacar, y sin embargo, el negro tiene 3, entonces ahí hay un desequilibrio, ahí debe haber algo. Entonces, bueno, yo estaba pensando, bueno, aquí hay un despeje de líneas. Lo primero que estaba pensando es, decía, bueno, este jaque se ve fuerte en C5. Bueno, más que nada, yo dije, bueno, ¿habrá posibilidades en esta línea? Yo siento que debe haber algo si uno hace C3 y después B4. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es hacer alfil C5, ¿verdad? Y mi idea era desviar a este caballo para después entrar en F6. Con ese jaque, a la hora también, entonces el tema nos dice, bueno, también hay aparte de esa línea, creo que la más fuerte es esta línea, ¿verdad? Entonces también, si se hace directo, vamos viendo que si se hace directo, nosotros perdemos una pieza. Yo estaba viendo la posibilidad de hacer torre por D7, ¿verdad? Y entrar en F7. Sin embargo, tampoco se ve tan claro y perdemos piezas. Entonces, dada la posibilidad, fue cuando dije, bueno, el rey casi no tiene casillas. Y esta casilla creo que es por la que se está escapando. Entonces, ¿qué pasa si yo doy un jaque? Ok, me captura y si capturo, fíjense, entonces tendría que ver, si capturo, tiene la posibilidad de irse a D8. ¿Por qué? Porque está este alfil. O sea, pareciera que no, pero está ese alfil, entonces ese alfil está estorbando. Entonces ahí es cuando surge la magia de hacer dama F6 y para que no se vaya para la casilla de 8 se regala el alfil y despeja esta columna. Y ahora sí, lo obliga a uno a ir a F8. Otra cosa que vimos es que al momento de dar jaque también esta casilla queda y tenemos torre H8, mate. Ok, este se me hizo demasiado, o sea, con demasiada, vamos a decir, un proceso de instrucción de mejora de la intuición, o sea, bueno, demasiado instructivo, valga la redundancia, demasiado, bueno, hay muchos atractivos. Aquí tenemos otra parte, otro problema. Estamos viendo que, bueno, nos están amenazando la torre. Ahora, este caballo no tiene jaques, hay que tener cuidado. Nos están amenazando la torre, entonces nosotros no tenemos una casilla que sea mejor para la torre, sería algo defensivo. Ahora, si visualizamos en el material, necesitamos jugar una jugada urgente porque, para empezar, nuestro rey estaba algo expuesto. Caballo E3 y dama G2 se verían bastante fuertes. Digo, en el caso de que no tuviéramos un plan seguro y que nos fuéramos para atrás. Esta jugada fíjense que sin querer se ve interesante. Sin embargo, bueno, tampoco es que la torre al despejar esa casilla sea tan fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene aquí rey G8. Estaba pensando porque se me vino a la mente, pero nosotros visualizamos que el caballo la dama puede dar jaque en H2 y luego después pueden ir a G3, fue lo que yo visualicé. Sin embargo, hay que pensar dónde, bueno, en H5 no va a ser, en E4 te podrían comer, entonces parece ser que caballo F5 es la dura. Ahora, bueno,
¿Por qué caballo F5 también es interesante? La ves, o sea, siento que es muy única y como la torre no tiene una mejor casilla, aparte generas que aquí haya un punto de apoyo, entonces tienes torre H7, regalas la torre y tienes la dama G7 mate, dado que ahora sí que creo que esto es muy directa, no hay mejor jugada que caballo F5, entonces así fue, caballo D7, te vienes H2 y vemos que al rey, al darle jaque no tiene escapatoria y es mate. En caso, por ejemplo, allá dama B8, también tenemos el tema, ¿verdad? Entonces, cualquier otra jugada que no sea caballo por, tenemos torre H7. Ejemplo 3, este se me hizo relativamente más fácil porque si no hacía una jugada para adelante, y más que nada para adelante, que genere amenazas, se me hacía difícil. Ahora, bueno, muchas veces nosotros tenemos. Aquí, la verdad de decir que en su momento no di con la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque yo visualicé primero, ok, ¿cuál es el despeje de la línea? Viendo la parte aquí, primero pensé caballo G6, pero no es tan fuerte. La torre está protegida. Entonces dije, bueno, torre F4. Nada más que cuando haga peón por, este, este peón me va a cubrir la casilla que quiero, que entonces quiero despejar G1. Entonces dije, bueno, torre F4, peón por y caballo D5. Sin embargo, lo interesante de esto es que lo que yo no alcancé a visualizar es que cuando tomas F3 intermedia y como esta jugada, ahora yo visualicé caballo D5, también está caballo A4. Y se fijan, creo que caballo 4 es un poquito más fuerte y entonces es cuando pensamos en el ajedrez no es lo mismo A más B que B más A. Entonces la jugada correcta es caballo A4. ¿Por qué? Porque tienes que quitar el caballo amenazando a la dama. El caballo de 5 también podría funcionar, sin embargo, caballo A4 la amenaza y ahora sí torre F4 para intentar pasar. Y te capturan, capturas y ya no hay otra forma, ¿verdad? Ahora caballo E6 y fíjense lo interesante, esto no viene en el libro, pero pues es bueno ver la simpleza que aunque se defiende, no necesitas sacrificar la torre. Sencillamente, como en la siguiente jugada vas a tener un jaque que no lo puede quitar, ya sea a cualquier jugada, tienes peón porra. Si se fijan, ahora este peón va a quitar la casilla en caso de torre 8 y así. Pero bueno, o sea, ¿cuál es el tema? Están trabajando, a veces uno puede fallar, pero por eso mejora uno cada vez en su táctica, ¿verdad? En su secuencia de jugadas, las amenazas. Aquí hay una amenaza, esta amenaza parece más fuerte, entonces tiene uno que evaluar bien, bueno, cuáles son las implicaciones y más que nada tiene uno que visualizar si no hay jaques intermedios, jugadas forzadas. Pero bueno, despeje de líneas y casillas, fíjense, aquí se visualiza fácilmente que quitando el alfil a algún lado, esta dama y esta torre se conectan. O sea, aquí hay una conexión, entonces fue muy fácil para mí pensar, nomás había que ver si no había una jugada intermedia, si no había una torre aquí que pudiera proteger. Entonces, pero de paso ya esta se ve fuerte. Alfil por H6, peón por y torre se ve fuerte, y torre por y torre G6, y se me hace que anda viendo hasta tablas seguras. Pero cuando estás así, ya visualizas que este peón estorba al rey. Entonces, cuando hace rey G7, tenemos un despeje de línea que habíamos visto, con una amenaza, la dama no está en una buena casilla, y tienes dama G6. Entonces, tiene que comerse la torre, y esto se tiene ventaja, el rey es expuesto y ganan las blancas por esta torre, ¿no? Estas dos torres, digamos que igual, podrían igualar en potencia la dama, pero esta torre, y bueno.
Entonces tenemos una torre de ventaja. ¿Ok? Finalizamos este tema. Espero les agrade y aparte bueno, estamos haciendo esta parte, al final me permito expresarla porque buscamos cómo está configurado el canal, o sea, por qué se busca así. Bueno, en esta parte es la parte táctica, es un poco académico, pero visualizamos que podemos mejorar, que tenemos que ver y ahora sí, mucho juego. Mm, a veces uno está jugando y tiene que repasar, como siempre les decía, antes de jugar hay que hacer ejercicios de táctica, al menos unos 5. Si no, bueno, me pasa muy seguido y se los digo. Yo empiezo a jugar y caliento como la partida 10, 15, o sea, pero después de perder un poquito de rating, entonces no es lo más recomendable, pero bueno, es cada quien hace o mejora su método, tiene su instructor. Recomiendo mucho que tengan un guía, pero bueno, hasta aquí estamos viendo temáticas. Ahora sí que hay que ver los Grau, hay que saber de finales. El libro de Capa Blanca, que es de fundamentos, que no está tan sencillo, pero te da muy buenas pautas. Y bueno, es todo. Tengan un excelente día. Hasta luego.